Muy buenos días, Dios les bendiga. En esta mañana quiero compartir con ustedes el devocional del día de hoy. Nos corresponde hablar sobre la identidad en Cristo Jesús. Y esta mañana quiero compartir con ustedes la identidad en Cristo lo cambia todo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido juzgadas como esposas, como madres, como hermanas, como amigas, como cristianas? Bueno, puedo seguir la lista. Veamos que en la palabra existen 119 versículos que hablan sobre la identidad en Cristo. Tenemos, por ejemplo, Primera de Pedro 2, versículo del 9 al 10, que es el que vamos a leer esta mañana. Primera epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Y dice la palabra, pero ustedes son linaje escogido, para que sirvan como sacerdotes para el reino, pueblo santo, congregación redimida, para que anuncien las glorias de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, los que en otro tiempo no eran considerados pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, y no había misericordia para ustedes, pero ahora ha sido derramada sobre ustedes misericordia. Encontramos también en Génesis, donde vemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y podemos así leer todos los versículos, que serían 119 versículos en la palabra de Dios que tendríamos que estudiar. Cuando hablamos de identidad, estamos hablando de conocer quiénes somos, saber quiénes hemos sido preparados o hemos sido tomados por Dios para hacer algo para la gloria de su nombre. Pero cuando estamos hablando de ser amigas, de ser madres, de ser esposas, estamos hablando de situaciones que nos enseña la vida diaria. Cuando hablamos de que somos real sacerdocio, nación santa, sabemos que estamos hablando de el llamado y el propósito de Dios a nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando tu situación es algo diferente? Estamos hablando en esta mañana de cuando tú eres juzgada como madre, por ejemplo. Cuando recuerdo que hace mucho tiempo andábamos de compras con mi esposo, con mi hija, en un centro comercial. En un arrebato mi hija se tiró al piso, pataleando, y en ese momento se convirtió pues en otra persona. Al tirarse al piso, pudimos ver con mi esposo cómo los ojos de las personas que nos rodeaban emitieron un juicio silencioso, pero a toda voz. Fue en ese momento que me di cuenta que de nuestra lucha, expresiones en sus ojos como controla a esa niña. Claramente no hay disciplina en esa casa. Y una persona pudo decir y dijo, si esa fuera mi hija, nunca se comportaría de esa manera en una tienda. Fue en ese momento que mi esposo hizo algo que nunca había hecho, darle una pequeña nalgada a mi hija. Y la reacción de mi hija cambió, pero la reacción de las personas a nuestro alrededor cambió mucho más. Mientras gritaba en el piso, hablaban y decían cosas de ella, que era malcriada, que se había tirado al piso y muchas cosas más. Pero cuando mi esposo le dio esa pequeña nalgada, ya las críticas no eran hacia mi hija, sino hacia mi esposo. La reacción de las personas cambió. Y ahora mi hija era la pobrecita que era maltratada. Si nos damos cuenta, la gente cambia sus reacciones según su parecer. Puedo decir con mucha dignidad que mi esposo jamás, de los jamases, disciplinaba a mi hija pegándole. Pero ese día que le pegó esa pequeña nalgada, creo que fue una de las pocas veces en las cuales él reaccionó de esa manera, en 27 años que fue su papá. Pero cuando en ese momento vi la reacción de las personas, sentí que mi maternidad estaba siendo juzgada. Mi esposo se dirigió a esa mujer
que estaba lanzando miradas de desaprobación. Y en ese momento, mi esposo le dijo algo que a mí me dejó atónita. Cuando la mujer le dijo, pobrecita la niña, cómo le pega. Mi esposo se acercó a ella y le preguntó que si tenía hijos. Y la mujer le dijo que sí. Mi esposo contestó que se enfocara en sus hijos y que nos dejara a nosotros ser padres. Fue cuando entendí que a pesar de que mi maternidad estaba siendo juzgada y esa mirada de desaprobación nos estaba juzgando, no se daban cuenta o no se dan cuenta del reto de ser padres primerizos o de tener hijos que puedan en algún momento sacarnos de nuestras casillas. Y este es un pequeño ejemplo. Ahora imagínate una madre que está pasando por un momento difícil con sus hijos en drogas, en sexo libre, en alcohol, en situaciones difíciles. En ese momento su identidad de padre, de madre, está siendo juzgada. Cuando, por ejemplo, como hermanas, hay alguna situación difícil, como hijas, como esposas. Es aquí donde tenemos que entender que muchas veces nuestra identidad puede ser variada. Y algo que yo he aprendido es que no todos somos iguales. Somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio.